19 de abril, San Vicente de Colibre, mártir, aproximadamente el año 303. La ciudad de Colibre es antiquísima y los historiadores latinos hacen mención de ella llamándola Can Coliberis. Hállase a corta distancia de Cervera, diócesis de Periñán, en la región donde los Pirineos orientales, con el nombre de Montes Alberes, van a perderse en el mar Mediterráneo. La región del Rosellón se vio hondamente agitada durante la época de la dominación romana y aún en los tiempos de la Edad Media, durante los cuales la ciudad de Colibre, la más importante de la región, era a la vez puerto estratégico y comercial. Siendo emperadores Diocleciano y Maximiano, se levantó la 10ª persecución contra la Iglesia, que fue la más sangrienta y cruel de todas. Fue tan horrible y espantosa que en el espacio de un mes padecieron por Cristo en diversas provincias más de 17,000 mártires, con tan atroces tormentos que solo el demonio los pudiera inventar. En la provincia de Frigia pusieron los gentiles fuego a una ciudad entera y quemaron a todos los que estaban en ella, hombres y mujeres, niños y niñas, porque eran cristianos. Y en todas las ciudades, villas y aldeas del imperio no se veía sino tormentos y muertes, y una carnicería y derramamiento de sangre de cristianos. En las provincias hacían cumplir las órdenes de los emperadores unos funcionarios llamados prefectos o presidentes, que muchas veces se mostraban más tiranos y crueles que los mismos soberanos. Uno de estos presidentes fue Daciano, nombrado prefecto general de las provincias de España para ejercer en ella autoridad casi ilimitada. Llegó a Colibre, pasando antes por las Galias y la Septimanía, y en todas partes dejó sangrientas huellas de su inhumana crueldad, porque en todas las ciudades y pueblos persiguió con atrocísimos tormentos a los cristianos. Una de las víctimas de su ferocidad iba a ser en Colibre el glorioso San Vicente, que no hay que confundir con otro San Vicente, diácono de Zaragoza, ni con otros 2 santos del mismo nombre, martirizados en Ávila y en Gerona. Origen de San Vicente. En opinión de algunos historiadores, San Vicente era natural de Colibre, en cuya ciudad vivía cuando vino Daciano a España, pero parece ser más cierto que nació en algún pueblecito poco distante de Colibre, como se deduce por la expresión latina de las actas de su martirio, la cual se acomoda a esta interpretación. Mandaría sin duda a Daciano explorar los alrededores de la ciudad para aumentar el número de cristianos destinados a los suplicios, pero también podría ser que Vicente se hubiese presentado de por sí al tirano, como solían hacer no pocos soldados de Cristo, para echar en rostro al inicuo presidente, con santa audacia y palabras graves y severas, la crueldad que usaba contra los cristianos y ver de ganar con su ejemplo algunas almas a la verdadera fe. Y no carece de fundamento el creer que así sucediese, puesto que Vicente era varón muy conocido y gozaba de considerable influencia, según se deduce de los discursos y arengas que dirigió a los fieles y que traen las actas de su martirio. También las palabras de Daciano dan pie para opinar que Vicente no era persona de poca monta, un hombre de tu categoría, de tu calidad, de tu talento, le dice a menudo el tirano. Por otra parte, aquella insistencia del prefecto para traerle a que renegase de su fe da a entender que tenía en mucho la apostasía de Vicente por las consecuencias que ella hubieran derivado. Comparece ante Daciano. El furor del presidente Daciano en perseguir a los cristianos era a guisa de un río muy caudaloso y acrecentado con grandes avenidas, que sale de madre y arranca, arrebata y lleva tras sí todo lo que se pone delante, o como un incendio que abrasa y consume todo lo que haya.
Como tigre, fiero y cruel, se gozaba en la sangre que había derramado y deseaba hartarse de la de todos los demás cristianos a los que perseguía con saña para martirizarlos con atroces tormentos. Da de ello buen testimonio lo que hizo en la ciudad de Zaragoza, donde mandó matar a tantos cristianos que son llamados los innumerables mártires. Una vez que hubo llegado a Colibre, aquel juez tan cruel mandó comparecer ante su tribunal a Vicente, y como ya estaba enterado del origen de aquel ilustre confesor y de su celo en predicar la religión de Cristo, sin más preámbulos le dijo: sacrifica a nuestros dioses y obedece los mandatos de los emperadores. Entendió Vicente que el malvado juez le había dicho aquello con segunda intención, y con mucho tiento y serenidad le replicó: quien obedece a la ley de Jesucristo Salvador nuestro no tiene que ser censurado ni condenado. Bastó esta réplica del valeroso confesor para que Daciano entendiese que nada lograría con amedrentarle, por lo cual, mudando de táctica, trató de vencerle con dulces palabras y halagadoras promesas. Al aconsejarte eso, le dijo, solo tengo puesta la mirada en tu mayor felicidad y provecho. No seas necio, escoge lo que te ha de ser más ventajoso, abraza nuestra religión, da culto a nuestros dioses y ven a ofrecerles sacrificios. Si eso haces, puedes luego pedirnos cuanto quisieres, que todo te lo daremos. Reflexiona seriamente y considera qué partido cuadra mejor con tu noble linaje y con tu ingenio y preclaro talento. No quieras que sobre ti caiga todo el peso de nuestra indignación, ni seas tan insensato que pretendas experimentar en tu cuerpo los graves daños que acarrea la impiedad y el desprecio del culto de los dioses del imperio. Si te empeñas en no querer acatar mis mandatos ni dar oído a mis consejos, entonces, muy a pesar mío, no tendré más remedio que usar contigo de rigor y crueldad, que serán grandes, como lo son ahora mi paciencia y mansedumbre. Y no cuentes con arrepentirte luego, porque ya será tarde y nada conseguirás. Aguantó el santo con ademán indiferente aquella trivial arenga, y luego, movido de santo ardor, replicó: Jesucristo es mi vida y mi tesoro. La muerte padecida por su santa fe es para mí más grata y estimable que la vida, y aún notable ganancia el morir por Cristo. Por eso los tormentos con que me amenazas pretendiendo amedrentarme, antes de parecer goces y deleites que castigos y peñas. 1000 vidas diera de muy buena gana si así pudiese para salir por los fueros del santísimo nombre de mi Dios. Haz pronto conmigo lo que tienes que hacer y todo cuanto te dicte tu feroz y cruel natural, porque te aseguro que nunca jamás tributaré alabanza y adoración a esos vanos simulacros de piedra o de madera. Primeros tormentos. Al oír las palabras de Vicente, mudó el inicuo juez el tono y el semblante, y dejando su fingida mansedumbre, mandó que le atormentasen. Empezaron los verdugos dándole de bofetadas, con lo que el rostro de aquel esforzado confesor quedó bañado en sangre. Luego le quitaron los vestidos y le expusieron a la vista del populacho, para que de él se mofasen todos como en otro tiempo del divino maestro. Y mientras tanto arañaron su cuerpo con uñas de hierro. Al poco tiempo de padecer este tormento, cayó el santo mártir al suelo, agotadas sus fuerzas por la pérdida de tanta sangre. Creyó entonces Daciano triunfar de su constancia y le gritó: ¿quién podrá librarte de mi enojo si te empeñas en desobedecer mis mandatos? Sacrifica a los dioses, porque de lo contrario mandaré que despedacen tu cuerpo y sirva de pasto a las bestias fieras. Hora es ya de que adviertas tu locura. ¿No entiendes que es deshonroso para una persona de tu categoría el estar expuesto desnudo a la vista de los demás? Ríndete de una vez y déjate vencer por la bondad de nuestros dioses, que te perdonarán benignos. Y yo te soltaré y te encumbraré a los altos puestos y haré que seas galardonado con grandísimos premios. Irguiéndose el esforzado mártir sin tener cuenta los atroces dolores que padecía y mirando a Daciano con semblante sereno,
le dijo con energía y valeroso tesón. ¿Avergonzarme yo de mi desnudez? Tan lejos estoy de ello que antes bien me glorío de padecer esta afrenta por Cristo, y la tengo en estos instantes por mi mejor ornamento, porque muy en breve, libre ya de este cuerpo vil, seré mudado en otro hombre y resucitaré vestido de justicia y santidad. Me amenazas con la muerte, pero ¿ignoras por ventura que estoy pronto a padecerla? ¿No recuerdas que ya te dije que mi mayor deseo es morir por Cristo? Manda desmembrar mi cuerpo, y con ello aumentarás mi gloria, porque así podré presentar al Señor y Creador cada uno de mis miembros adornado con las gloriosas señales del martirio. El cruel presidente se embraveció y, fuera de sí por su furor, mandó que atasen a Vicente en el ecúleo y le descoyuntasen, desencajados los huesos de sus lugares. Mas como vio que nada quebrantaba su constancia, echó mano de otro género de tormento. Mandó a los verdugos que levantasen en alto al santo mártir, ayudándose de unas ruedas y poleas, y luego lo dejaron caer de golpe sobre piedras y cantos agudos, con los que sus carnes quedaron llagadas y sus miembros destrozados y quebrantados. Atormentaron al santo con este atrocísimo género de suplicios, no una, sino muchísimas veces, sufriéndolo él con suma fortaleza y alegría. Fue luego encerrado en un lóbrego y espantoso calabozo. Ahí quería la divina providencia sanar las heridas del santo mártir con el bálsamo de su gracia y virtud omnipotente, y concederle algunas horas de tregua y descanso en medio de tantos y tan grandes padecimientos. Estaba en la cárcel este valeroso y esforzado soldado de Cristo, regocijándose en extremo por haber padecido ya algo por su Rey y Señor, y se deshacía en acciones de gracias al Divino Maestro, que le había juzgado digno de honra y merced tan grandes. Alabanza y gloria a ti, Señor y Dios mío, decía, quienes en ti confían nunca jamás quedarán confundidos. Empero la humildad le hacía desconfiar de sus propias fuerzas y con mucho fervor pedía el divino auxilio para padecer valerosamente nuevos tormentos. Cuando menos lo pensaba, inundó de repente el calabozo una luz muy resplandeciente, y solo con verla quedó Vicente tan consolado y aliviado que pudo levantarse y sentarse. Siguió dando gracias a Dios y al poco tiempo se halló totalmente sano, no quedando en su cuerpo rastro alguno de las heridas ni la más leve cicatriz. Profesión de fe y triunfo del santo. Quiso Daciano partir para Barcelona, y como sabía que por la naturaleza valiente y muy sufrida de los españoles nada podría con ellos, determinó sacar de la cárcel a Vicente, si es que todavía estaba con vida, y traerle a su tribunal para acabar de una vez con él. Lo trajeron a su presencia, mas fue para vergüenza y confusión de su soberbia, porque viendo muy sano y robusto al santo mártir, siendo que la víspera estaba tan lastimado y exhausto de fuerzas, quedó el infame estupefacto, y como era de ánimo cobarde, no se dio por vencido a la vista de aquel prodigio. Antes, dejándose vencer de su propia hazaña y furor, prorrumpió en dicterios contra el confesor, gritando arrebatado de cólera y como fuera de sí: ¿crees por ventura que con las mañas y artificios de la magia vas a conseguir librarte de mis manos? Insensato, renuncia ya a tus locas extravagancias y ten entendido que si aún estás con vida, no es merced a tus artificios, sino a la bondad de nuestros dioses, los cuales quieren que conozcas y abjures tus errores y les des culto debido. Descubrió San Vicente en aquellas amenazadoras palabras un anuncio de su próxima muerte, y juzgó que aquella ocasión era muy oportuna para hacer pública y solemne confesión de fe. Las actas de su martirio lo traen de esta manera: ignoro los artificios de la magia, oh Daciano, y por lo que toca a vuestros ídolos, guárdeme Dios de adorarlos y reconocer que sean ellos los autores de mi curación. Mi único dueño y Señor es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el cual bajó del cielo a salvarnos y se encarnó en las purísimas entrañas de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo,
para sanar la ceguera de los hombres, desvanecer las negras sombras en que estaba envuelto el mundo y esparcir por todo el universo los vivísimos resplandores de su divina luz. Ese mismo Señor es quien se ha dignado enviar un rayo de su benéfica lumbre hasta el fondo de mi estrecha cárcel, para disipar las tinieblas de mi entendimiento. Por ella quedé curado, y de ella sacaré nuevas fuerzas y alientos para padecer nuevos tormentos. No son pues vuestros despreciables ídolos, no los que me sanaron, sino solamente mi Dios y Señor Jesucristo. No pudo Daciano contener su enojo al oír esta magnífica profesión de fe, y para acabar con el glorioso mártir, mandó encender una gran hoguera y echar en ella al santo, atado de pies y manos. Durante el tormento Vicente cantaba en voz en grito las alabanzas del Señor. El fuego, aunque produjo la muerte del santo, respetó su cuerpo, que quedó intacto y resplandeciente con celestial hermosura. Al ver tantas maravillas, muchísimos infieles obedientes a la voz de la gracia abrazaron la religión cristiana. Sucedió todo por el año 303, cuando agonizaba ya el paganismo, porque solo 10 años después, con la subida de Constantino al trono, empezó para la Iglesia una nueva era de paz. San Vicente y la tradición, sus reliquias. A juzgar por una tradición local, afianzada en un manuscrito español del siglo XVIII, San Vicente estaba casado con Santa Eladia. En el retablo del altar de San Vicente de la iglesia parroquial de Colibre, hay un medallón que representa a Santa Eladia, cuya estatua ocupa el nicho más próximo al de San Vicente. También es tradicional que el santo fue martirizado en un islote donde hay una ermita dedicada a San Vicente. Dicha ermita fue edificada en el año 1742 y en el mismo lugar donde hubo otra que un año antes fue destruida por una violenta tempestad. Los de Colibre guardaron el cuerpo de su santo patrono con mucho cuidado y veneración, aún en las épocas de guerra, que fueron frecuentes en la provincia del Rosellón hasta el siglo XVII. Al ser destruida la iglesia de Colibre en la guerra de 1642, las reliquias del santo fueron trasladadas a una fortaleza para guardarlas de las profanaciones. Pasada la guerra y habiendo la guarnición española desalojado la fortaleza, vinieron a ella los síndicos de Colibre en busca de las reliquias y con gran desconsuelo de ellos y de toda la ciudad vieron que habían desaparecido. Créese que las llevaría consigo un soldado español natural de Concabella, pueblecito de Cataluña. Tal creencia se funda en el testimonio de un padre capuchino, el cual, hallándose de paso en Rosellón por los años 1695 o 1700, aseguró haber dicho misa en un altar donde se veneraban las reliquias de San Vicente de Colibre. Lo cierto es que en esta ciudad solo se hallan 2 reliquias llevadas de Roma, un huesito y una tibia. La procesión de San Vicente. Digna de mención es la ceremonia, por demás rara, pero muy suntuosa y grave, con que los de Colibre festejaron la llegada de esas 2 reliquias junto con las de Santas Máxima y Liberata. Cada año celebran el recuerdo de esa llegada con idénticos festejos, siendo notable por el típico y singular la grandiosa procesión marítima de San Vicente. Se realiza el 16 de agosto, aniversario de la llegada de las reliquias. Al atardecer de ese día, una embarcación ricamente engalanada pasa de la costa al islote de San Vicente, precedida de otras 6 barcas. En ella entra el clero y se depositan las sagradas reliquias y luego empieza la procesión por mar hasta Colibre. Centenares de embarcaciones profusamente iluminadas preceden, siguen o escoltan a la que lleva las reliquias. La masa de la población se halla presente y todas a una cantan devotas letrillas, al son de suaves instrumentos que tocan músicos catalanes. La procesión describe un ancho círculo en el mar y luego todas las embarcaciones viran hacia Colibre. Antes de que la nave que lleva las reliquias toque la costa, se paran todas las otras barcas y haciendo todo silencio, se entabla el siguiente diálogo en idioma catalán entre el dueño de la nave y el capitán del puerto. ¿Qué barca es esa?
grita el capitán. La de San Vicente, responde el patrono. ¿De dónde viene? De la isla de San Vicente. ¿Qué trae? Las reliquias de San Vicente, de Santa Máxima y de Santa Liberata. ¿Lleva pasajeros y tienen pasaporte? Sí, los hay y tienen pasaporte. ¿Qué queréis? Que nos dejéis entrar en el puerto. En nombre de Dios, entrad, grita el capitán. Inmediatamente, un centenar de marineros agarran una larga maroma atada en la roda de la barca y alan desde la costa corriendo a toda velocidad hasta que dejan la embarcación frente a la iglesia parroquial. Prosigue luego la procesión a pie hasta el templo y todos los fieles entran a venerar y besar las sagradas reliquias. Por demás pintoresco y maravilloso es aquel desfile de las barcas con sus millares de luminarias, cuyo reflejo en las aguas del mar produce el vaivén de las olas, visos y cambiantes, caprichosos y sumamente bellos. Impresionantes y conmovedores en extremo son el desembarque y la entrada de aquella muchedumbre de fieles en la iglesia clamando a su excelso patrono con invocaciones que les salen del alma. ¡Viva San Vicente! ¡Glorioso San Vicente! Ruega por nosotros.